cubierto los 4 primeros versículos de la carta de Juan, que viene siendo el prólogo o la introducción de Juan en su carta. Y Juan comienza en el versículo 5 haciendo un énfasis de lo que ya ha estado hablando. Comienza insistiendo en el mensaje. Este es el mensaje, versículo 5. Este es el mensaje. Y aquí el apóstol Juan usa un verbo, el verbo ser, para dar a entender el sentido de existencia de este mensaje, el sentido de existencia del mensaje. Y con esto despliega así no solamente la importancia de este mensaje, sino que también lo eterno de este mensaje. Es maravilloso lo que el profeta Isaías habló en Isaías 40. En el versículo 8 dice que séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es lo que está tratando de transmitir el apóstol Juan, la existencia de este mensaje, pero la importancia de este mensaje y lo eterno, el significado eterno de este mensaje. Por lo tanto, este mensaje no está sujeto a cambio. Este mensaje no se le puede añadir, no se le puede quitar. Es el mismo mensaje desde el principio. Sigue siendo el mismo mensaje hoy en día y seguirá siendo el mismo mensaje por toda la eternidad. El mensaje de Dios permanece para siempre. Entonces, no está sujeto a cambio, no está sujeto a modificación, ya que este mensaje no tiene origen en el hombre, no tiene origen en el apóstol Juan, aunque él fue inspirado por Dios, pero en sí mismo, en sí Juan no tiene en él el origen, ni en ningún otro escritor de la Biblia, ni ningún otro hombre. El mensaje que se predica desde aquí no tiene origen de el predicador. Entonces, ¿en dónde tiene el origen este mensaje? La palabra es clara y el apóstol Juan continúa diciendo ahí en el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Y quién es Él? El verbo de vida, del cual habla en el contexto, en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, tocante a Jesucristo, Dios encarnado, el verbo, la palabra, el logos hecho carne. De Él lo hemos oído. Y da a entender que Dios entonces es el que origina el mensaje. Dios originó el mensaje que Jesucristo proclamó y que encomendó a los apóstoles, como Él otra vez lo vuelve a recalcar aquí: lo hemos oído de Él. También vemos que Juan usa una vez más el verbo hemos, lo hemos oído, para incluir a los demás apóstoles, quienes oyeron el mensaje de los propios labios de Jesús y fueron comisionados de parte de Él para difundir este mensaje con un sentido
Esto tiene la frase, la oración que está aquí tiene un sentido de urgencia y tiene un sentido de solemnidad. De esa manera se tiene que anunciar. Ellos tenían que anunciar el mensaje y de esa misma manera nosotros tenemos que anunciar el mensaje de Dios. Sentido de urgencia, sentido de solemnidad, de lo cual escribe Juan y dice: y os anunciamos. Nosotros hemos sido comisionados y anunciamos este mensaje. O también podría traducirse o decirse: os declaramos este mensaje. ¿Y qué es el mensaje que anuncia? ¿Qué es lo que anuncia? ¿Qué es lo que Jesús enseñó a los apóstoles durante su ministerio terrenal? Jesús enseñó un sinfín de cosas a los apóstoles. Un sinfín, pero es impresionante cómo Dios, al inspirar a estos hombres, lo resume en una oración. Y os anunciamos. ¿Qué es lo que anunciaron? ¿O qué es lo que anuncia aquí el apóstol Juan en su carta? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Juan y los otros apóstoles recibieron esta declaración de Jesús con el mandato de darla a conocer. Os anunciamos, os declaramos. Este mensaje no solo tiene carácter de informar, no solamente es para llenar nuestra cabeza de información, de conocimiento, pero es un mandamiento. Es decir, Dios habla al hombre y el hombre debe escuchar obedientemente. El hombre debe de escuchar obedientemente. Con esta declaración breve, entonces, Juan formula: Dios es luz. Y con estas simples palabras, el apóstol Juan está describiendo la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios es, toda su gloria, sus atributos, lo resume en tan solo estas palabras: Dios es luz. En otros lugares Juan declaró: Dios es espíritu. ¿Se recuerdan? A la mujer samaritana en Juan 4:24. También el apóstol Juan dice: Dios es amor en 1 Juan 4:16. Pero aquí, en el versículo 5 de la primera carta de Juan, revela la esencia de Dios en una breve declaración de 3 palabras: Dios es luz. Y fíjense, pongan atención que no está diciendo Dios no es una luz entre varias luces. Tampoco está diciendo que Dios es un portador de luz. Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. Y aunque haya creado la luz al principio, Él mismo no es una luz. Él es una luz increada. Y aunque Dios mismo vive en luz inaccesible, tal como lo revela el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16, la luz de Dios se hizo visible y es visible en Jesucristo, quien dijo de sí mismo ser la luz del mundo. De manera que quien haya visto a Jesús ha visto al Padre. El credo de la iglesia o el credo de Nicea, la iglesia
confiesa que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En Él no hay nada que no sea brillante, que no sea puro. Nosotros podemos entender por luz, verdad, claridad. Podemos entender por luz, pureza, santidad. Y eso es lo que Dios es. Dios es luz. Dios es luz que se revela a sí mismo, a nosotros. La luz trae claridad. En Cristo se revela nos revela Dios en Cristo sus más íntimos secretos. No esconde, Él no se esconde entre las sombras, a fin de que solo algunos privilegiados lo puedan alcanzar, como pretendían la secta gnóstica del primer siglo, que solamente algunos que tenían cierto conocimiento conocían a Dios. Pero no, la naturaleza de Dios es revelarse, no es ocultarse, y se ha revelado a nosotros en su gracia y misericordia. Todo lo que nosotros debemos saber de Dios, conocer de Dios, nos ha sido revelado en su palabra. Él no está jugando a las escondidas. No hay nada misterioso que Él no quiere que nosotros sepamos que no esté en su palabra. Así que luego Juan, de decirnos y de resumir toda la naturaleza, la esencia de Dios, Dios es luz, contrasta la luz con lo que es opuesto a la luz. ¿Qué es lo que es opuesto a la luz? Tinieblas. Tinieblas. El contraste de las cosas opuestas es lo que Juan hace frecuentemente. Él contrasta la verdad con la mentira, el amor con el odio, lo bueno con lo malo, la vida y la muerte, la fe y la incredulidad, la luz y las tinieblas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Dios es tan infinitamente santo y perfectamente puro que no soporta nada vicioso, no soporta nada pervertido, ninguna mancha o suciedad ninguna, hipocresía o fraude, porque no hay unión entre la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad, ¿no? Hay una separación entre Dios y las tinieblas. Hay una separación entre Dios y todo aquel que anda en tinieblas, que anda en oscuridad, que anda en pecado. Dios y las tinieblas son diametralmente opuestas. El salmista declaraba en el Salmo 5, versículo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Esa es una condición terriblemente. El que está en esa condición es alguien miserable. ¿Quién puede ser más miserable que aquel a quien Dios odia y abomina, y sobre cuya cabeza está suspendida la ira de Dios y la muerte eterna? Tener comunión con la luz
y con las tinieblas. Es algo absurdo. Es una gravísima inconsecuencia. No tiene lógica. Si tú estás en un cuarto totalmente oscuro, que no entra nada de luz, estás en tinieblas, una ilustración, estás en tinieblas, no ves nada, en oscuridad, completa oscuridad. La más mínima luz que tú enciendas ahí va a prevalecer contra las tinieblas. Entonces es algo absurdo decir que nosotros tenemos comunión con la luz, con Dios, el Dios 3 veces santo, puro, y que andemos en tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Decía el apóstol a los corintios. Porque es esa luz la que prevalece sobre las tinieblas. Es la verdad, es la santidad y la pureza de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo en Tito 2:11 lo dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Esta es la base, este es el fundamento de... Aquí él está hablando a los creyentes, a los que han recibido esa gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Es la salvación por gracia. Nosotros no hacemos nada porque Cristo lo ha hecho todo en la cruz. Y recibimos esa salvación por gracia. Se ha manifestado la salvación a todos los hombres que creen, enseñándonos. O sea, cuando Dios manda algo, cuando Dios nos manda algo, Él primero tiene que capacitarnos para que nosotros podamos hacer algo, podamos tener un fundamento, una base, y la base es la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el mandamiento? Entonces, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente, justa y piadosamente. Así que si nosotros deseamos disfrutar a Cristo y todas las bendiciones que vienen con Él, se requiere que nosotros vivamos conforme a lo que Dios establece en cuanto a rectitud y santidad. Es prácticamente lo que aprendemos en nuestro texto. Aquí no estamos hablando de ganar la salvación por medio de cuán santos somos, no. Lo que está hablando es que hemos sido salvos por gracia, pero la evidencia o la consecuencia de nuestra salvación es que nosotros vamos a caminar en obediencia, en rectitud y en santidad. Es lo que aprendemos en nuestro texto aquí en Primera de Juan. En el versículo 6, Juan escribe: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿no? Si decimos que la gracia de Dios se ha manifestado en salvación a nuestras vidas, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos. O sea, si nuestra vida, lo que nosotros decimos que somos, no es consistente con nuestra manera de vivir, estamos en una mentira, vivimos engañados. En el versículo 6 vemos de nuevo que el autor aquí usa otra vez la palabra comunión. La comunión, tal como él dijo anteriormente, que esta comunión era con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Comunión significa compartir íntimamente la plena luz de la presencia de Dios. No hay nada que quede oculto ante el brillo de la revelación divina de Dios. Los gnósticos, esa secta que había empezado a infiltrarse en la iglesia del primer siglo, que empezaba a atacar desde fuera hacia adentro a la iglesia, ellos decían: tenemos comunión con Dios, nosotros tenemos ese conocimiento secreto y nosotros podemos acceder a Dios por medio de ese conocimiento. Sin embargo, ellos continuaban caminando en tinieblas porque tenían una ideología que decían que el cuerpo era materia, era malo, pero que no tenía nada que ver con lo espiritual. Entonces ellos podían pecar y no les afectaba en nada en su alma, en su espíritu, porque era algo totalmente separado. Entonces ellos decían: nosotros tenemos comunión con Dios, sin embargo continuaban caminando en tinieblas. Es decir, tenían una intensa satisfacción en una vida de placer y de pecado. Profesaban vivir para Dios, pero sus obras demostraban que ser incompatibles con lo que ellos confesaban, con lo que ellos decían ser. Vivían una mentira. Amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no venían a la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Mis amados hermanos, las tinieblas pueden cegar a una persona de tal manera que su corazón esté lleno de odio hacia su hermano. Vean conmigo en el capítulo 2, versículo 11 de Primera de Juan, ahí donde estamos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si decimos que somos el pueblo de Dios, pero continuamos viviendo habituados al pecado, mentimos y no practicamos, no vivimos conforme a la verdad, no actuamos verdaderamente, no consideramos lo que es verdadero, lo que es correcto, y nos engañamos a nosotros mismos. Si mentimos, no solamente lo hacemos con nuestra boca, sino lo hacemos con todo nuestro ser. Nuestras vidas están en contra de Dios debido a un corazón lleno de odio a causa de una voluntad inclinada hacia la desobediencia. El pecado aleja al hombre de Dios. El pecado nos aleja de Dios, de ese Dios 3 veces santo. Y a medida que te aleja de Dios, también te aleja de tu prójimo. Desbarata tu vida y aumenta tu confusión. En vez de paz, tienes discordia. En vez de armonía, vives en desorden. Y en lugar de comunión, tienes enemistad. Sin embargo, cuando tenemos comunión con Dios, experimentamos la gracia de Cristo que dispersa las tinieblas y nos llena de la luz de Dios. La gracia de Cristo tiene ese fin: dispersar la oscuridad y encender en nosotros la luz de Dios.
la comunión con Él. Tener comunión con Dios es vivir una vida en santidad ante su presencia. Uno de los reformadores del siglo XVI, Juan Calvino, tenía un principio clave en su vida. De latín es coram Deo con M, coram Deo, que significa siempre ante la presencia de Dios, o viviendo ante la presencia de Dios. La santidad demanda verdad, no solamente palabras, sino en hechos, porque el versículo 6 comienza así: decimos, ¿no? Cualquiera puede decir, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy hijo de Dios, pero los hechos, ¿cuáles son? Veamos rápidamente el si decimos de las Escrituras. El mismo en 2:4 de la primera carta de Juan. El que dice, yo le conozco, ¿no? Yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. O 4:20, ahí mismo de la primera carta de Juan: si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Pero y si aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mateo 7:22. Estamos en el si decimos, ¿no? Y dice Jesús confrontó, y dice, aquí es confrontando Jesús, y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Él dirá, nunca los conocí. Pudiste hacerlo en mi nombre, pudiste haber profetizado, echado demonios, hacer milagros, no es nada. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno, otra vez, dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, pero no, sus hechos no concuerdan con lo que dice. Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Todo lo que los mande, dice, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a los hechos de ellos, porque ellos dicen y no hacen. O sea, uno puede decir, pero eso que dice tiene que concordar con los hechos, con su vida. Hasta aquí estamos, ¿no? Yo creo que aquí todos podemos decir, mi vida no está
Si yo me examino a mí mismo, yo no estoy caminando en la luz como debiera caminar. Pero entonces Juan no solamente se queda ahí, nos da características de una vida verdadera en la luz, verdadera en Dios. ¿Cuál es entonces la característica de una vida a la luz de la verdad de Dios? Y las encontramos en el versículo 7. Pero si andamos en luz, si observan ahí, no dice si andásemos, sino que espera y supone que sus lectores o oidores no caminarán en las tinieblas, sino que caminarán en la luz. Pero si andamos en luz como Él, como Dios, que es luz y está en luz. Ahora, andar en luz es algo continuo, es un estilo de vida. Significa que nosotros vivimos en el resplandor de la luz de Dios, de modo que nosotros reflejemos las virtudes y la gloria de Dios. Nuestra unión con Dios es hecha evidente cuando su pureza resplandece en mí. La prueba de nuestra unión con Dios es cierta, es verdad, si estamos conforme a Él, si caminamos en su luz, como el salmista lo expresó. En tu luz veremos la luz, porque donde quiera que Dios está, todas las cosas están saturadas, con su santidad, que Él quita todo lo sucio, porque sin Él no tenemos más que suciedad, oscuridad, y nadie puede llevar una vida santa, consagrada a Él, salvo que esté unido a Él, unido a Dios, a la fuente. Y mi anhelo a Dios y su gloria ante su presencia trae como resultado el deseo ferviente de tener entonces comunión con los miembros de la iglesia en la tierra. Versículo 7. Pero si andamos en luz, ¿no? Si permanecemos en esa unidad con Dios, como Él está en luz, tenemos entonces, dice, comunión unos con otros. La comunión eclesial, la comunión horizontal, está basada en una comunión vertical con Dios. Si tu comunión con Dios, si tú permaneces en tu comunión con Dios y tu comunión con Dios está bien en lo vertical, en lo horizontal, con tus hermanos, con el prójimo, estará bien. Pero si tu relación con Dios está mal, todo va a estar mal en lo horizontal. Cuando Juan dice que si andamos en luz como Él está en luz, es prácticamente lo mismo que el apóstol Pedro en su primera carta, en 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, este es un estándar muy alto. Aquí se está hablando de perfección. Ser santos como el Dios que es 3 veces santo. ¿Cuándo llegaremos ahí? Nunca.
Pero eso nos hace ver nuestra deficiencia, nuestra necesidad de un Salvador. ¿Quién entre los hombres puede exhibir la luz de Dios, la santidad de Dios perfecta en su vida? Porque esto habla necesariamente de ser completamente santo, puro, libre de tinieblas, de oscuridad, de pecado. Todos somos culpables ante Él. Porque no importa qué tan fuerte sea mi deseo que haya en mí para actuar correctamente, siempre iremos titubeando, apartándonos de Dios. A menos que Dios provea el perdón diario de nuestros pecados. Solamente hasta ese momento nos mantendremos en comunión con Dios. Todos pecamos, todos los días, cada momento fallamos. Muchos de nosotros, dice Santiago, ofendemos. Continuamente estamos pecando. Y a menos que Dios no provea algún medio para que nosotros nos mantengamos en comunión con Él, no podremos hacerlo por nosotros mismos. Y es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Abrió ese camino vivo y nuevo. Y si andamos en esa luz y tenemos comunión con Dios, como resultado tenemos comunión unos con otros, entonces trae como evidencia que nuestros pecados han desaparecido. Porque Juan continúa diciendo, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Cuando dice todo pecado, está indicando que somos culpables ante Dios en muchos aspectos. Pero la sangre de Cristo, y cuando habla aquí de la sangre, significa el derramamiento de la sangre de Jesús en el sacrificio expiatorio del pecado. Pues solo así la sangre expía y purifica. Y cuando habla de la sangre de Jesucristo y después dice su Hijo, lo que está diciendo aquí no es una redundancia, no. Esta sangre es de tal virtud redentora porque es la sangre del Hijo de Dios. No es cualquier sangre. No es cualquier sangre de cualquier hombre. Es la sangre del Hijo de Dios. La muerte de Jesucristo no podría rescatarnos si Él no fuese el Hijo de Dios. Porque Dios demandaba un sacrificio perfecto. De paso, la mención de la sangre aquí de Jesús da a entender porque la doctrina de los gnósticos, la secta gnóstica que estaba atacando en el primer siglo, decía que Jesús no había venido realmente en carne como un humano, que era una apariencia, algo así como un fantasma. Entonces, si hubiera venido así, el Verbo no había asumido un cuerpo verdadero. De lo contrario, no habría podido derramar verdadera sangre. Y lo que se derramó en la cruz, en el Calvario, fue sangre verdadera. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero es importante entender, ya vamos terminando, que caminar en la luz no significa
haber alcanzado impecabilidad. Caminar en la luz no significa perfección en esta vida, en este mundo. Se trata de una conducta y por lo tanto una práctica, lo cual no es incompatible con las inclinaciones que todavía nosotros tenemos en nuestras vidas, de nuestra vieja naturaleza, ni con los actos eventuales de pecado que cometemos a causa de nuestra humana debilidad. Pero la sangre de Jesucristo nos limpió en nuestros pecados pasados y nos limpia y nos presenta a sí mismos como una iglesia gloriosa, radiante, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nos presenta como una iglesia santa, inmaculada, sin mancha, como en Efesios 5:27 el apóstol Pablo lo declaró. Estamos ante Dios eso significa que estamos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. De esa manera nos ve Dios, como si nunca hubiéramos pecado en toda nuestra vida en la tierra. El Hijo de Dios nos purifica cuando, después de haber caído en pecado, vamos a Él y buscamos la remisión de nuestros pecados. El perdón gratuito de nuestros pecados nos es dado no solamente una vez, pero es un beneficio que reside perpetuamente en la iglesia y es diariamente ofrecido para los creyentes. Mis amados hermanos, la obra de Dios es completa y perfecta. Él comenzó la buena obra en nosotros, la perfecciona. Y Él proveyó el medio del perdón de nuestros pecados pasados. Y Él mismo proveyó para que nosotros caminemos, nosotros que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, para que nos quedáramos en este mundo de tinieblas y fuéramos luz al mundo. Es increíble lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Increíble lo que Él hace mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo en el Calvario. Ha hecho provisión abundante de perdón y limpieza, no solo para los pecados pasados del creyente, sino también para los que cada día, actualmente y el porvenir. Ahora, esto no es una licencia para pecar. No, si Dios ya me perdonó. No. Un hijo de Dios, un verdadero creyente, no piensa así. Incluso el verdadero creyente, cuando llega a caer, cuando llega en su debilidad, bajo la fuerte tentación de Satanás, y cuando nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos y caemos, el verdadero creyente se lamenta por su pecado y se siente una basura, se siente miserable por haber fallado a aquel que lo rescató, aquel que dio su vida. El que no tiene ese entendimiento, le viene una tentación ahí cualquiera y bien que Dios me va a perdonar. No, un verdadero creyente no tiene ese pensamiento. Tomás de Aquino, uno de los hombres de
de los padres de la iglesia ofrecen una clara ilustración. Dice, Cristo con su pasión, ¿no?, con su sacrificio de los pecados, nos libertó de los pecados, instituyendo la causa de nuestra liberación, con la que pudiesen ser perdonados cuando quiera, cualesquiera pecados, tanto pasados como presentes y futuros, como si un médico hiciese una medicina con la cual pudiesen ser curadas todas las enfermedades aún en el futuro. Dios lo hizo en Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos caminar en este mundo y llegar seguros a Él. La salvación que Él proveyó, una salvación eterna, una salvación segura. Nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién condenará si Dios ya justificó por medio de Cristo? No hay cosa como una salvación que podemos perder. La salvación que recibimos fue una salvación eterna. Porque si hubiéramos recibido una salvación que podemos perder, entonces no es salvación eterna. Sería una salvación condicional. Si pecas, entonces como dijera, ¿no?, Dios está ahí, ya pecó, voy a borrar su nombre. Y después, ya se arrepintió, lo vuelve a anotar. No, de ninguna manera. Dios lo hizo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que derramó su sangre por la remisión de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto debe de traer gran consuelo para los verdaderos creyentes. El pecado permanece al mundo de las tinieblas y no puede entrar en la esfera de la luz, de la santidad, de la verdad, porque Dios es santo. Él aborrece el pecado y al que comete el pecado. Por consiguiente, Dios entregó a su Hijo para morir en la tierra. Entonces esto no es solamente para consuelo de los verdaderos creyentes, de la seguridad de su salvación, pero también para aquellos que no han creído, una invitación a venir en arrepentimiento y creyendo en el único medio que Dios ha proveído para salvación, que es Jesucristo. Dios entregó a su Hijo para morir en la tierra. Por medio de la muerte de su Hijo hay perdón de pecados, y Dios quita el pecado y la culpa del hombre para que el hombre entonces pueda entrar en una relación, en comunión con Dios. Y esa comunión solamente, esa reconciliación, es solamente por medio de Cristo Jesús. Es el único camino, la única verdad, es la vida. Nadie puede venir al Padre, dijo, si no es por mí. Así que, mis amados hermanos, la suma de todo lo que se ha dicho es, y con esto concluimos, entonces, que los creyentes saben con toda certeza que son aceptados por Dios, porque la reconciliación ha venido a ellos por el sacrificio de la muerte de Jesucristo. El sacrificio, pero el sacrificio incluye
la purificación y la santificación de aquellos que por los cuales Cristo se ha entregado y se ha dado a sí mismo. Hay una consistencia entonces entre lo que yo digo y lo que yo hago, lo que yo soy en mis hechos. Y hay ese camino que Dios da para que nosotros caminemos en esta vida, en este mundo de tinieblas, siendo luz, y al final de todo seamos presentados ante Él sin mancha y sin arruga, perfectos, glorificados. Esa es la seguridad, mis amados hermanos, de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y esa oferta está abierta para todo aquel que se acerque en arrepentimiento y fe, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar.